Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, Ok, pues vamos a comenzar con este tema que corresponde al día de hoy, que es el marco curricular común de educación media superior. Y en este documento nosotros vamos a encontrar cómo está organizado el currículo de educación media superior. Es importante que ustedes sepan que anteriormente había el modelo 2023 y ya se está comenzando a trabajar con un nuevo modelo que es el 2025. Es importante porque todavía en algunos centros de trabajo se sigue manejando el modelo 2023 debido a que la generación que pues todavía no termina de utilizar ese modelo que se sigue implementando. Todavía queda un año más para que puedan terminar de egresar los que estaban con el modelo anterior y ya comenzar ahorita los que están en segundo semestre de preparatoria. Ellos ya están trabajando con el modelo educativo 2025. En su caso, cuando les asignen una plaza, si les asignan dar clases o les corresponde dar clase a quinto semestre, si es que les dieran su plaza en el mes de agosto o septiembre, ustedes tendrían que comenzar a trabajar con ese modelo todavía, el 2023. Si ustedes les toca más adelante que los llamen hasta por diciembre o enero, todavía van a seguir trabajando con el modelo 2023 porque correspondería a sexto semestre. Y todos los demás, en este caso, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre y cuarto semestre, ya estarían trabajando con el modelo 2025. Dentro de su examen, a ustedes les van a preguntar de el modelo actualizado, que es el 2025. Entonces, vamos a revisar este tema, este documento, pero también es importante que ustedes más adelante, pasando su examen, cuando tengan tiempo, puedan revisar cómo estaba organizado ese modelo 2023. Cambian ciertos términos, cambia la organización, sus elementos, pero ahorita se hizo la reestructuración de ese modelo para que fuera más fácil interpretarlo, conocerlo y pues manejar los programas, así como alcanzar el perfil de egreso. Entonces, ahorita pues vamos a concentrarnos en este modelo 2025 del que a ustedes les van a preguntar en su examen. En este marco curricular común de la educación media superior va a tener dos enfoques, que es el de la nueva escuela mexicana y alcanzar los fines de la educación media superior. En el caso del enfoque de la nueva escuela mexicana, se busca la comprensión de los sentidos que expresan este proyecto. Y en el caso de los fines de la educación media superior, de los propósitos que tiene la educación media superior. En este caso, ¿cuáles son sus propósitos? Preparar al alumno para el siguiente tipo educativo, que sería educación superior, para que él pueda tener una carrera, una licenciatura, una profesión, pero en dado caso que no lo pudiera hacer, que él, terminando su educación obligatoria, que corresponde hasta educación media superior, que una vez que él egrese, pues pueda conseguir un trabajo, pueda estar en ese trabajo mucho tiempo, ascender y pues en este caso ser una persona de éxito. En el caso de que no sea para un trabajo, para una empresa o que dependa de un jefe, que él pueda crear emprendimientos y si tampoco ese es el caso, que por lo menos tenga las herramientas para su vida, para ser un buen ciudadano, para en algún momento cuando ya le corresponda ser un padre de familia que también pues se preocupe por la educación de sus hijos. Entonces, estas habilidades que va a adquirir
pues van a ser enfocadas a esta educación humanista que busca la nueva escuela mexicana y en este caso la formación de educación media superior, que vamos a contemplar tres currículum. Vamos a tener el currículum fundamental, que serían estas asignaturas del tronco común, las fundamentales. Vamos a tener la formación socioemocional. También vamos a tener la parte de las trayectorias estudiantiles, es decir, ver cuáles son los problemas de los alumnos, sus contextos y cómo se les puede apoyar para que ellos cumplan con la educación obligatoria, que ellos alcancen aprendizajes significativos y que sean para toda su vida. De igual forma, se va a trabajar con proyectos escolares, que es el programa Aula Escuela Comunidad, el que se va a implementar para ello. Y finalmente vamos a tener un tercer currículum que va a ser el laboral. Este currículum laboral le va a permitir al alumno adquirir habilidades laborales básicas y habilidades laborales extendidas, es decir, en los subsistemas, en las escuelas que se imparta una carrera técnica, pues va especializado hacia esa carrera y que la pueda ejercer, que es una carrera técnica que la puede ejercer y que pues desde el momento que ya recibe la certificación, pues pueda ponerse a trabajar, ya sea para una empresa, para un negocio, por su propia cuenta, pero que pues ya aplique esa carrera, que ya la ejerza. Nosotros, en este modelo 2025, en el año pasado se hicieron reformas y modificaciones dentro de la educación media superior y nace el Sistema Nacional de Bachillerato de la nueva escuela mexicana, el SIMBANEM, y este busca formar un plan integral para todo el bachillerato nacional donde al alumno le permita transitar de una escuela a otra, de un estado a otro, que el alumno pueda revalidar sus datos o tener equivalencias para que en cualquier lugar que él quiera estudiar lo pueda hacer sin ningún problema y el currículum sea igual o sea muy similar y por lo tanto pueda moverse fácilmente. También que exista un certificado único para todos dentro de educación media superior y pues va a tener esta validez de igual forma para todos los estados a nivel nacional. Nos dice que va a estar involucrando a la comunidad escolar y figuras educativas, estudiantado, docentes, personal con funciones directivas, padres y madres de familia, personas tutoras, personal de apoyo académico y administrativo. Dentro de la nueva escuela mexicana se busca trabajar desde esta corresponsabilidad donde todos los actores educativos están involucrados con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, su educación integral y el máximo logro de aprendizajes. Este manual que ustedes ya se lo subí dentro de los materiales que les compartí, les comentaba la sesión anterior, si es que estuvieron, que es importante que ustedes por su propia cuenta lo revisen, porque hay cosas que yo me voy a saltar por el tiempo que tenemos. No es suficiente, digamos, para revisar de manera más extensa los documentos, pero yo solamente les voy a ir mencionando lo más importante de lo que les van a preguntar, que sería suficiente para sacar una buena calificación o una muy buena calificación, si los van comprendiendo, pero aparte ustedes tienen este material de donde voy sacando la información. Tal vez hay algunas cosas que yo voy complementando con lo que les comento en la sesión, pero esta grabación de igual forma, pues yo la voy a subir. Ya vieron que también les compartí un enlace para ver la lista de reproducción que les corresponde y desde ahí pueden estar revisando los videos. Van a ser en algunos casos videos extensos, pero lo pueden poner en velocidad 1.5 o por 2 para que tampoco se lleven tanto tiempo
y pongan atención pues a lo que se menciona y solamente cosas específicas que no comprendan muy bien, a lo mejor le reducen la velocidad, repiten ese cachito dos, tres veces y ya continúan con la sesión si es que pues no se quieren extender tanto tiempo. Entonces, nosotros dentro del marco curricular común de la educación media superior, se va a fortalecer a partir de la convicción de que las comunidades estudiantiles tienen derecho a una educación significativa, colaborativa, inclusiva, intercultural, con enfoque de género y humanista. En este sentido, en la apropiación del marco curricular común de la educación media superior, la comunidad educativa toma decisiones en todos los espacios que convergen para que el estudiantado desarrolle las habilidades, capacidades y actitudes necesarias que establece el perfil, lo cual implica que el proceso de formación va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Se trata de una experiencia integral donde los conocimientos, habilidades y actitudes cobran vida al vincularse con la comunidad. Todo ello en el marco de los principios de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana y su vínculo con el marco curricular común de la educación media superior. Antes de profundizar en los cambios curriculares, es importante recordar que el marco curricular común de la educación media superior tiene como base a la nueva escuela mexicana. Pero, ¿qué significa esto en nuestra práctica docente? La nueva escuela mexicana no es solo enfoque, sino un proyecto educativo con perspectiva crítica, humanista y comunitaria que replantea el sentido de la escuela, mismo que pretende convertirla en un lugar de transformación social a través de una resignificación en las formas de ver y participar en el entorno colectivo, siendo este el espacio privilegiado para aprender de y con otros. ¿Cómo lo hace? A través de 8 principios que guían esta propuesta educativa que se muestran a continuación. Estos 8 propósitos son de la nueva escuela mexicana y de los cuales, con que ustedes recuerden cada uno de estos nombres o cada uno de sus términos, creo que queda por entendido a qué se refiere. O sea, no es necesario tener tener todo el concepto de cada uno, simplemente con el puro nombre les hace recordar a qué se refiere. Entonces, en este caso, va a fomentar el amor a la patria. ¿Qué es esto? El amor a la patria, el primer principio de principios de la nueva escuela mexicana, amor a la patria, la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la transformación social, el humanismo, la interculturalidad, la cultura de la paz, la conciencia ambiental. Vamos a revisar cada uno de ellos. La nueva escuela mexicana fomenta el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con valores plasmados en la Constitución. La importancia de la cultura es fundamental. Es ella la que conforma la condición humana y es a través de la misma que el ser humano se expresa, toma conciencia de sí y se reconoce como un proyecto inacabado, busca nuevas significaciones y crea obras que trascienden. La responsabilidad ciudadana implica la aceptación de derechos personales y comunes bajo el respeto de de los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo. En ese sentido, la comunidad estudiantil es formada para responsabilizarse, desarrollar conciencia histórica y económica, promover la participación para construir el bienestar social, respetar y exigir sus derechos y los de los demás. La honestidad.
es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y en sustento de la verdad de todas las acciones para permitir una sana relación entre los ciudadanos. La nueva escuela mexicana le da un sentido social a la educación, atribuyendo una dimensión ética y política a la misma. Esto representa una apuesta por construir relaciones cercanas, solidarias y fraternas, apostando a la transformación de ciudadanía, pues ésta constituye un camino hacia la transformación social. Busca educar personas críticas, participativas y activas que procuren procesos de transformación a través de la innovación, la creación de iniciativas de producción que mejoren la calidad de vida y el bienestar de todos. La nueva escuela mexicana asume la educación desde el humanismo, con base en la convicción de la igualdad de todos los individuos en derechos, trato y oportunidades. Dentro de esta perspectiva, las comunidades estudiantiles son vistas de manera integral, como una totalidad. No se consideran sujetos aislados, sino como un sujeto moral autónomo, político, social, económico, con personalidad, dignidad y derechos. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo. La nueva escuela mexicana fomenta su comprensión y el respeto mutuo. Busca trabajar la interculturalidad desde una perspectiva que incluye elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, antropológicos, ambientales y científicos que puedan ser atendidos desde la cosmovisión de cada cultura. La nueva escuela mexicana promueve valores, actitudes y comportamientos que propicien la cultura de paz para favorecer el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. La nueva escuela mexicana promueve una sólida conciencia ambiental que favorece la protección y conservación del entorno, la prevención del cambio climático y el desarrollo sostenible, el sentido de pertenencia nacional e intercultural. Es clave en este apartado, ya que gracias a estos valores las comunidades estudiantiles pueden sentirse parte de algo más grande que ellos y les genera motivación de involucrarse activamente en la protección y desarrollo sostenible del mundo. Entonces, son estos 8 principios, ya de cada uno nos mencionan su concepto. ¿Cómo ustedes lo pueden recordar fácilmente o cómo yo es que se me facilita recordarlo? Amor a la patria tiene que ver todo lo relacionado a nuestra nación, el aprecio de su cultura, de sus tradiciones, también el que yo me sienta parte de México, que yo tenga esta identidad y de igual forma que me preocupe por conocer su historia y sus problemas. La responsabilidad ciudadana implica que yo conozca mis derechos, que respete los de los demás, pero que también desarrolle esta conciencia sobre lo que me corresponde contribuir para el desarrollo del país. Cómo puedo mejorar también, cómo puedo intervenir para el desarrollo del país. La honestidad es el valor que tiene con nosotros, pues tener esta parte de pues de sinceridad, de respeto, de poder identificar qué cosas dentro de esta responsabilidad ciudadana que nos decían, de esta responsabilidad social, que yo ya conozco que debo de participar, pero ahora, ¿qué tanto realmente yo estoy contribuyendo o realmente, pues si voy a decir voy a participar, me voy a involucrar, pues realmente hacerlo, realmente tener el desarrollo de estos valores
no solamente de la honestidad. Aquí se centra en la honestidad, pero también tiene que ver con los demás valores. En el caso de la transformación social, es de esos problemas que yo estoy identificando, no solamente es de lo que me corresponde a mí, sino que directamente, porque por ejemplo en la responsabilidad ciudadana tiene que ver con lo que hago yo de forma individual, pero que beneficia a mi país, que beneficia a estos problemas. Pero en esta transformación social es tomar acción realmente y aportar de manera directa algo para el mejoramiento o solución de esos problemas. Aquí tiene que ver con el servicio y aquí tiene que ver también con la implementación de proyectos o aplicación de mi conocimiento, pero dirigido a atender o intervenir o solucionar ese problema. El humanismo tiene que ver con las relaciones, el respeto de los derechos humanos, de igual forma con los valores, la dignidad humana y dentro de pues este sujeto que va a ser de manera moral, autónomo y que no solamente tiene que ver con la parte social, sino con todo lo que implica pues pertenecer y ser mexicano. La interculturalidad es el conocimiento de todas las culturas, el cómo ellas intervienen y nosotros cómo es que a través de esa interculturalidad podemos conocer su historia, sus problemas, la cuestión política, la cuestión económica, educativa, o sea, de todo, y también cómo es que nosotros pues podemos intervenir, relacionarnos, aprender de esas diferentes culturas. En el caso de la cultura de la paz, es que no se resuelvan conflictos a través de la violencia, que se tenga el diálogo asertivo para poder generar alternativas o acuerdos y solucionar esos conflictos, pero por la vía de la paz, sin generar esta violencia y obviamente tiene que ver con habilidades socioemocionales como poder expresar emociones, poder expresar ideas, poder escuchar a la otra persona, o sea, tener una escucha asertiva, tener esta empatía, poder poner en práctica los valores que permitan precisamente pues alcanzar esa cultura de la paz. Y finalmente la conciencia ambiental, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, de los recursos con los que México cuenta, con los que México goza y que también nosotros los sepamos aprovechar, aparte de cuidar y dentro de esta contaminación, pues también contribuir a que se haga la preservación de sus recursos, reforestación o todo en lo que se pueda intervenir para tener pues en toda esta parte natural, eh, pues previniendo todas las afectaciones que podamos tener por el descuido o mal uso de estos recursos. Entonces, esos son los 8 principios de la nueva escuela mexicana. Como les menciono, creo que su puro nombre nos da idea a qué se refiere. Ustedes pueden tener su propia definición para recordarlo, pero que con esa definición puedan identificar, digamos, el concepto original, porque en el examen a ustedes les van a dar, por ejemplo, este fragmento. Entonces, con esa idea que ustedes se quedaron o con ese concepto propio que ustedes generaron a la palabra interculturalidad, tienen que identificar todo este concepto, pero este concepto pues no lo tienen que memorizar porque el propio examen se los va a dar, o sea, el propio examen les va a dar este parrafito y les va a dar este parrafito y a lo mejor este parrafito y ustedes decir, a interculturalidad no es que se promueven valores, actitudes y comportamientos que propicien la cultura de la paz. Eso es de cultura de la paz. Tampoco tiene que ver con que se con base en la convicción de igualdad de todos los individuos en derechos, trato y oportunidades.
Eso tampoco tiene que ver con interculturalidad, eso tiene que ver con humanismo. Entonces, en el examen ustedes les van a dar la información, nada más con cosas que ustedes puedan identificar a qué se están refiriendo, a qué tema, a qué documento, a qué concepto, a qué término. Ustedes pueden generar su propia interpretación, su propio resumen, su propio palabra clave para que en el examen, cuando vean todo esto, digan, ah, esto me está hablando de interculturalidad o intercultural, ven la palabra interculturalidad y ustedes tienen una interpretación, como les digo, cortita, sencilla, pero dentro de las opciones les ponen, digamos, el texto largo, entonces con esa propia definición ustedes identifican el texto original, el fragmento, el párrafo que les están dando y dicen, ah, este corresponde a la respuesta que es la correcta. Entonces, ese es el consejo que yo les doy. Cada uno de ustedes puede tener una estrategia distinta para poder recordar cosas de lo que vamos a estar estudiando. El modelo educativo 2025, sustentado en la nueva escuela mexicana y el marco curricular común de la educación media superior, puede comprenderse como dos caras de una misma moneda. Mientras la nueva escuela mexicana define el para qué de la educación, el marco curricular común de la educación media superior concreta el cómo llevarlo a la práctica en el nivel medio superior. De este modo, la educación que queremos construir a partir del modelo 2025 del marco curricular común de educación media superior contribuye a la formación integral de las adolescencias, juventudes y personas adultas que estudian la educación media superior mediante el currículum fundamental y el currículum ampliado, guiado por tres ejes formativos que buscan el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles. El horizonte educativo de este modelo propicia en el estudiantado lo siguiente. Uno, promover procesos de transformación para su bienestar, sentido de pertenencia social, conciencia de los fenómenos sociales, económicos, históricos y políticos del país, así como de su entorno inmediato. Dos, una formación académica, cultural y socioemocional que les permite desarrollar aprendizajes a lo largo de la vida y también asumirse como personas sujetas de derechos y protagonistas de la transformación social, que muestran respeto por la diversidad, la condición de discapacidad, los derechos humanos y la interculturalidad. Número 3, contar con un proceso de portabilidad de estudios que refiere a la capacidad institucional de garantizar el reconocimiento pleno, equitativo y oportuno de los aprendizajes y saberes de las comunidades estudiantiles desde el Sistema Nacional de Bachillerato. De lo que ustedes tienen que recordar del Sistema Nacional de Bachillerato es esta palabra de portabilidad y en este caso el que sigue que es tránsito. Portabilidad y tránsito son las palabras clave de lo que busca el Sistema Nacional de Bachillerato de la nueva escuela mexicana o sus iniciales o abreviatura que es SIMBANEM. Entonces el SIMBANEM, que es este Sistema Nacional de Bachillerato de la nueva escuela mexicana, va a buscar brindar esa portabilidad y ese tránsito y vamos a ver pues a qué se refiere. Número 3, contar con un proceso de portabilidad de estudios que refiere a la capacidad institucional de garantizar el reconocimiento pleno, equitativo y oportuno de los aprendizajes y saberes de las comunidades estudiantiles desde el Sistema Nacional de Bachillerato. 4, el tránsito entre los distintos planteles y servicios educativos o incluso del extranjero para ingresar a un plantel o servicio del sistema educativo nacional, dado que el estudiantado se encuentra en una etapa de transición sensible en la que convergen cambios personales y condiciones estructurales que requieren cuidado y acompañamiento. Dentro de lo que revisamos en la sesión anterior es que vamos a estar trabajando con adolescentes
Y dentro del periodo de la adolescencia, pues están ocurriendo los cambios físicos, los cambios emocionales, los cambios hormonales, los cambios mentales y pues el encuentro con este autoconocimiento, autocuidado, la autoestima, el empezar a desarrollar la autonomía, el pensamiento crítico. Entonces aquí es muy complicado de que los alumnos, pues sin ese acompañamiento, puedan aprender, que puedan mejorar y se va a centrar pues principalmente en, digamos, solucionarles el problema de que se pueden mover y que no tengan que agregar algo más a todo eso que ya de por sí les está costando trabajo, pues en este caso pasar por esa etapa. 5. Tomar decisiones sobre su presente para desempeñarse en el ámbito personal, familiar, académico, comunitario, social y, en su caso, integrarse al ámbito laboral y profesional con respeto a los derechos de todas las personas. Educar con esta mirada significa formar personas libres, críticas, capaces de habitar y transformar el mundo en busca de mayor justicia social. Es por esto que para concretar la nueva escuela mexicana a través del marco curricular común de la educación media superior, se considera a la escuela como un espacio de transformación social. Para llevar a cabo ese propósito, se emprendió un proceso nacional de diagnóstico que sirvió de base para orientar las actualizaciones al marco curricular común de la educación media superior. Se recogieron las problemáticas que el colectivo docente identificó durante su implementación y que fue necesario atender. Como les comentaba, ya estaba aplicándose el modelo 2023 cuando se implementó la nueva escuela mexicana y este marco curricular común de la educación media superior. En un inicio tenían otros términos, tenían una organización distinta, de igual forma los contenidos contemplaban otros aspectos y no todos los docentes comprendían cómo se tenía que implementar este proyecto en su momento. Todo el tiempo los maestros manejaban términos más sencillos, menos complejos de recordar y de utilizar para su planeación, por lo cual ellos, cuando se hace esta retroalimentación de qué cosas sí funcionaron, de qué cosas no están funcionando, qué cambios necesitan haber, los maestros pues dieron su opinión y con eso hicieron los cambios, al igual que identificaron los elementos de los alumnos, qué cosas sí les beneficiaban, qué cosas se les complicaban, qué contenidos se tenían que contemplar, o sea, todo lo que ocurrió en esa primer versión, en esa primer versión del proyecto, se observó todo y en pues ya se hicieron esas modificaciones. La complejidad y ordenamiento de las progresiones de aprendizaje. La complejidad y ordenamiento de las progresiones de aprendizaje. Dentro de el programa que a ustedes les corresponde impartir de su asignatura, van a tener varios elementos. Dentro de estas progresiones se refiere al cómo el alumno va a aprender de manera secuencial, desde lo más sencillo hasta lo más complejo y del desarrollo de habilidades. Entonces, dentro de esto, pues a los docentes se les hacía manejar, se les hacía complejo manejar para empezar el término de progresiones de aprendizaje y aparte, pues ordenarlos, porque para ellos era algo más, era complejo. Y también por la cantidad de estas progresiones que se incluían dentro de ese programa. La necesidad de contextualizar estos contenidos a realidades diversas. Nosotros vamos a tener dos tipos de programas. Uno va a ser el programa analítico y otro va a ser perdón, el primero es el programa sintético y el otro va a ser el programa analítico.
Dentro del programa sintético, esos nos los proporciona la SEP. Ya nos dicen qué tenemos que enseñar, qué contenidos, qué metas educativas vamos a alcanzar, qué propósitos formativos tiene. Y nosotros vamos a crear el programa analítico. Para ello necesitamos conocer el contexto interno de la escuela y el contexto externo de la escuela. Ahorita, más adelante, pues vamos a revisar qué es lo que contempla ese contexto interno y el contexto externo. Más o menos ustedes ya se imaginarán qué es lo que considera, tanto al personal docente, los alumnos, la infraestructura, los recursos, etcétera. En la parte externa, pues tiene que ver con los lugares, dónde está ubicada la escuela, con qué servicios cuenta la comunidad, cuáles son sus actividades económicas, sus problemas, sus espacios, o sea, todo. Y para esto, el docente pues se tiene que encargar de contextualizar. Cada uno de nosotros tiene o va a tener un centro de trabajo distinto, entonces no va a ser lo mismo que yo esté en una zona rural y que alguien esté en una zona urbana, que alguien tenga, dicen, tecnología de última generación en su escuela y en otra donde difícilmente va a haber un pizarrón, o sea que van a tener diferentes, eh, pues, beneficios y desventajas. Y también de igual forma las características de sus alumnos, los intereses, las necesidades, los estilos, los ritmos, los problemas van a cambiar. A lo mejor en una colonia, en un centro de trabajo, el problema son las adicciones. En otro es, en este caso, los índices de violencia. En otro van a ser a lo mejor problemas de convivencia. Entonces van a existir pues diferentes problemas dentro de estas escuelas y el docente pues tiene que contextualizar los contenidos. De nada me serviría a mí, por ejemplo, ver un proyecto que tiene que ver con no sé, con la invención de avance tecnológico, vamos a decirlo, si en un inicio yo estoy identificando que ni siquiera pueden, por ejemplo, los alumnos hacer un proyecto fuera de la escuela, precisamente llevar esta parte de invención, de experimentación, de utilizar el método científico fuera de la escuela o dentro de la escuela, porque no tienen el recurso económico, porque tienen otro tipo de problemas más importantes que con lo que quiero trabajar o que para ellos no es relevante, para ellos no les interesa aprender o que hay otras cosas que les llaman la atención, entonces que yo me tendría que enfocar a eso que sí me va a funcionar o a eso urgente que hay que atender, pero en cada lugar pues es distinta la forma de trabajar y el docente que está frente a grupo, que está dentro de la escuela, es quien dice, a ver, en mi escuela yo ya identifiqué todo lo que tengo que considerar y eso ya lo incluyen dentro de su planeación. Entonces, esa necesidad de contextualizar también lo permite, pues, este proyecto de la nueva escuela mexicana y, pues, esta autonomía que les da eh, dentro de esta nueva escuela mexicana. Las dificultades para lograr una verdadera transversalidad entre disciplinas. Dentro de este proyecto, junto con el marco curricular común de la educación media superior, se busca que los aprendizajes sean significativos. Se busca la educación integral y el máximo logro de aprendizajes. Para ello es necesario que las distintas asignaturas puedan participar en equipo, digamos, de forma colaborativa y que todas puedan vincular los contenidos de su asignatura con los de otras asignaturas, que también de manera directa ustedes decidan trabajar de la mano con otro compañero, con otra asignatura, que varias asignaturas trabajen en conjunto y creen un proyecto, estén revisando un contenido en específico, pero que cada uno pues esté aportando
a una meta compartida, a objetivos, a proyecto, y que el alumno todo el tiempo está observando que su conocimiento que adquirió dentro del aula con un maestro también aplica para el de pensamiento matemático, pero también aplica para el de cultura digital, pero también aplica para el de humanidades, pero también aplica para actividades físicas y deportivas, pero también aplica para sexualidad y género. Entonces, que estos conocimientos se vinculen unos con otros, pero también dentro de la transversalidad nos dice a que tenemos que trabajar de forma colectiva, de forma colaborativa, para que pues se alcancen mayores aprendizajes significativos y de igual forma pues alcanzar el perfil de egreso de educación media superior. La percepción de una sobrecarga en las progresiones por cubrir. En este caso, como les comento, dentro de esas progresiones, aparte de lo complejo que es ordenarlas, posiblemente por la cantidad o por, digamos que lo que se pretende trabajar, por la cantidad de progresiones, pues habría que organizarlas bien y también hacer, en este caso, pues bastantes o varias planeaciones para cubrir pues esas progresiones, para cubrir pues todo el semestre o el ciclo escolar. Entonces, bueno, en este caso el semestre. Entonces, eso es lo que percibieron las maestras y los maestros de este modelo 2023. Para iniciar con la presentación de los cambios en el currículum, es importante que primero reconozcamos que ahora la educación media superior cuenta con un modelo educativo 2025, que junto con el marco curricular común de la educación media superior constituyen un proyecto colectivo, incluyente, equitativo y pertinente que favorece la educación de las comunidades escolares. El modelo educativo 2025 del marco curricular común de la educación media superior es la propuesta educativa que regula, orienta y norma la impartición de la educación media superior. Es un proyecto pedagógico que se construye colectivamente a partir del diálogo con las realidades concretas de la comunidad educativa, que apunta por una educación situada y confía en la autonomía docente, un espacio de transformación social que reconoce la diversidad de los cuerpos, las voces y las subjetividades que habitan en la escuela y que busca terminar con prácticas de exclusión, violencia o cualquier tipo de discriminación orientado a que las escuelas sean espacios de encuentro solidario y que se vivan como entornos de cuidado y paz. En resumen, es un proyecto educativo que identifica un conjunto de saberes necesarios para la vida con perspectiva científica y humanista, que dota de identidad a la educación media superior y que logra articular un bachillerato nacional. La actualización se ha traducido, por un lado, en la articulación de espacios curriculares donde se convocan saberes disciplinarios de diverso orden, desde los que se busca eh, que las comunidades estudiantiles aprendan a pensar críticamente la realidad y a construir miradas complejas sobre esta. Y por otro lado, en un espacio para la incorporación de conocimientos situados y el ejercicio de la libertad creativa en el diálogo franco entre el colectivo docente. Entonces, a ustedes les proporcionaron este documento. A ustedes les mandaron este archivo dentro de su bibliografía y déjenme lo abro. Um, mm, mm. A ustedes les mandaron este documento. Este documento es importante que ustedes lo puedan revisar
también, pero como les comento, yo ahorita les estoy explicando ya lo principal. En este les dan el contexto completo y general de lo que es el marco curricular común de la educación media superior, todos sus elementos, el enfoque, pero eso ya lo estamos revisando ahorita. Solamente que en este documento, en la bibliografía original que a ustedes les mandaron, no les explica con detalle cómo es que se creó este modelo educativo 2025 y todos sus elementos. Por eso les comento que ustedes que están dentro de esta asesoría y capacitación gratuita van a tener una mayor ventaja porque no tienen la mayoría de los participantes este documento, más que quienes ya están frente a grupo, que es mi caso, que yo ya estoy frente a grupo, y a nosotros nos están dando este taller, o ya no, más bien ya no los dieron este taller, y aparte, pues yo ese material, nos los proporcionaron y yo a ustedes se los estoy compartiendo. Y como les menciono, en este documento a ustedes les explican claramente de manera resumida, pues lo que contempla este modelo 2025 y pues yo se los voy a explicar. Ah, déjenme ver dónde está una diapositiva. A ver, déjenme. Les voy a compartir en pantalla unas diapositivas que estas las vamos a ver más adelante. Entonces, no se preocupen, pero ahorita, este, les voy a explicar. En la imagen que están viendo, bueno, que vieron en la volteada o torcidita en la imagen, en el otro documento, perdón, va a venir esta información, nada más que pues aquí ya está girado y está obviamente con otra apariencia, pero es lo mismo. Entonces se los explico. Nosotros, dentro de este marco curricular común de la educación media superior, vamos a considerar en un inicio el perfil de egreso. Aquí no aparece, pero vamos a contemplar el perfil de egreso. Para poder cumplir con este perfil de egreso, nosotros vamos a cubrir tres currículum, que va a ser el currículum fundamental, que es a través de los componentes de formación, fundamental, que son asignaturas obligatorias, y fundamental extendida, que son asignaturas obligatorias y complementarias. El otro va a ser el currículum ampliado. Ahorita dejamos al final el laboral. El currículum ampliado a través del componente de formación ampliada. Aquí se va a considerar el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, es decir, no solamente el tránsito desde educación básica hasta educación media superior, tampoco de cada uno de esos niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, sino que va a contemplar también por lo que atravesaron los alumnos, es decir, complicaciones económicas, complicaciones personales, retos personales, dificultad para aprender, sus necesidades, sus intereses, sus ritmos, o sea, todo lo que pudieron haber atravesado durante toda esa trayectoria estudiantil. Nosotros como docentes tenemos que darles el acompañamiento. Dentro de lo que corresponde a educación media superior es darles el acompañamiento a esta etapa de la adolescencia, al desarrollo de habilidades necesarias para ese momento, para la parte académica, pero también para la parte, el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito escolar, el ámbito social, el ámbito laboral, que sabemos que una vez que puedan egresar, debido a que no van a tener la posibilidad o no van a querer, o por la razón que sea, que ellos a lo mejor ya no van a poder continuar con sus estudios,
y que van a entrar al mundo laboral. Entonces también comenzarlos a preparar o para transitar al siguiente tipo educativo, que sería el de educación superior, y que tengan las bases para poder comprender la información que les van a dar en educación media superior, el conocimiento que va a adquirir en educación superior, perdón. Entonces, nosotros tenemos que contemplar en primero el acompañamiento de esas trayectorias estudiantiles. Número dos, la correlación con el PAEC. El PAEC, ¿qué es? Es programa, aula, escuela, comunidad, son sus iniciales, programa, aula, escuela, comunidad, que este proyecto, que este programa lo que hace es que al alumno busca que desarrolle proyectos escolares comunitarios donde sus aprendizajes que ya adquirió, estos conocimientos que ya adquirió dentro de la escuela, los pueda aplicar y que desarrolle proyectos también para atender a las problemáticas de su comunidad, a las problemáticas locales o incluso hasta del país, pero donde haya una reflexión, un análisis, crear un producto, crear un invento, entregar una investigación de tipo documental o el proyecto que sea, pero principalmente a que sea de forma activa la participación y como les menciono, dentro de esta aplicación de esta aplicación de aprendizajes y también de que se involucren con la transformación social. Y el tercero, que se integra por 5 ámbitos de formación socioemocional. Estos ámbitos de formación socioemocional nos van a decir que se les va a dar mayor importancia porque son habilidades, actitudes, aptitudes, valores que se van a adquirir o que se pretenden alcanzar dentro de esos ámbitos de formación socioemocional. No son, en este caso, asignaturas comunes, por llamarlo así. Pueden en algunos casos, en algunas escuelas, considerarse como una asignatura más por parte de la organización administrativa, pues por los alumnos, pero no es así. La importancia de estos ámbitos de formación socioemocional es que no solamente se tienen que ver como una asignatura, que no tiene que ver nada más con poner una calificación, con acreditarlo, sino que realmente adquieran estas habilidades, actitudes, valores, formación que refiere a esta formación socioemocional, porque se va a aplicar a lo largo de toda su vida. Es decir, por ejemplo, en práctica y colaboración ciudadana, tiene que haber la responsabilidad social, tiene que haber el respeto a los derechos humanos y no nada más dentro de mi clase para poder acreditar esa asignatura, sino que a lo largo de mi vida, en el trabajo, en mi casa, con mi familia, con amigos, voy a seguir aplicando eso. En el caso de la educación para la salud, por ejemplo, no nada más me voy a cuidar dentro de la escuela a que no tenga obesidad, que no tenga sobrepeso, que no tenga diabetes, que no me vaya yo, bueno, la chica se vaya a embarazar, sino que esa educación para la salud tiene que ver para toda su vida. Las actividades físicas y deportivas, que tiene que tener hábitos saludables, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que tener una buena alimentación, que tiene que preocuparse por respetar su cuerpo, el de los demás, y también, pues en este caso, les menciono esa habilidad, no nada más es para acreditar la materia, voy a hacer ejercicio. Y ya después que llegue yo a mi casa, todo el día estar acostado en mi cama, comiendo, viendo televisión, no haciendo nada, sino que ese hábito lo tengo que tener a lo largo de la vida porque me va a dar otros beneficios o me va a aportar algo, por ejemplo, desarrollo de la fuerza y a lo mejor para poder mover una caja, para poder, si consigo un trabajo, a lo mejor, no sé, del comercio, pues tengo que cargar una caja llena de fruta o en una empresa tengo que mover, no sé, algo pesado, estar manejando un martillo, una sierra, o sea, todo eso va enfocado
precisamente algo más allá de acreditar una asignatura para una calificación, sino porque se está utilizando todas esas habilidades, esas potencialidades que se desarrollan pues a lo largo de toda nuestra vida. Y así con cada uno de estos ámbitos. Entonces aquí encontramos la práctica y colaboración ciudadana, la educación para la salud, las actividades físicas y deportivas, la educación integral en sexualidad y género, las actividades artísticas y culturales. Y actualmente en el caso del Estado de México, reconoce este componente de formación ampliada como parte integral de la estructura curricular, otorgándole carga horaria específica. Entonces, en este caso se está viendo como si fuera una asignatura obligatoria que tiene esa carga horaria y que sí se está, pues, digamos, evaluando como tal, pero como les menciono, no es una simple asignatura, sino que es como verla de que les va a brindar algo a su persona y no solamente les digo, pues, esta parte de conocimiento fundamental y para acreditar algo dentro de la escuela y ya. Entonces, a eso se refiere ese currículum ampliado. Y finalmente tenemos el currículum laboral. En el caso del currículum laboral, nosotros va a ser a través del componente de formación laboral, que van a ser competencias laborales básicas. Si es un subsistema, si es una escuela donde no tenga certificación de una carrera técnica, nosotros nada más estamos dándole competencias laborales básicas. Estas competencias laborales básicas, ¿a qué se refieren? Por ejemplo, el compromiso, la responsabilidad, la puntualidad, el que ellos pues sepan qué cosas son importantes dentro de su persona, dentro de lo que están haciendo, porque en un futuro pues tienen que tener esos comportamientos dentro de un trabajo, dentro de una empresa, al relacionarse con personas, al relacionarse con su jefe, al buscar clientes, o sea, que les van a permitir poder entrar al mundo laboral y o en esta parte de pues conseguir a lo mejor ser emprendedores, pues también tienen que tener estas habilidades básicas, porque también tienen que saber, por ejemplo, saber utilizar su tiempo, aprovecharlo, no mal invertir tiempo, dinero, recursos o lo que sea. Ellos tienen estas competencias laborales básicas. En el caso de estas escuelas, subsistemas, donde sí exista una carrera técnica que se le va a enseñar al alumno, pues él está adquiriendo competencias laborales extendidas que se enfocan a esa carrera técnica. Por ejemplo, puede ser informática. En informática le pueden estar enseñando una competencia laboral extendida a cómo darle mantenimiento, a cómo instalarle programas, a cómo, por ejemplo, darle, no sé, integrarle más componentes a esa computadora. Entonces, todo eso, pues les permiten igual pues, arreglar la computadora. Entonces, eso, por ejemplo, en informática. Si se trata, por ejemplo, de laboratorista químico, cómo se saca una prueba de sangre, cómo se saca una prueba de orina, o sea, va enfocado ya a ejercer una profesión, pero en este caso, pues una carrera técnica. Entonces, a eso se refiere con este currículum laboral. Entonces, entender ustedes que tienen tres currículum. Currículum fundamental, donde van a venir asignaturas fundamentales y fundamentales extendidas. Currículum ampliado, que contempla tres elementos: acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, el programa Aula Escuela Comunidad y los ámbitos de formación socioemocional. Y si les preguntan cuáles son esos cinco ámbitos de formación socioemocional, son los que ustedes están viendo del lado derecho de su pantalla inferior. Y también ya les expliqué a qué se refieren, que no son vistos nada más como asignaturas simples. En el caso del currículum laboral, que dependiendo si
dependiendo si solamente es bachillerato general o bachillerato tecnológico, por ejemplo. En el bachillerato general son habilidades, competencias laborales básicas dentro del currículum laboral que se van a alcanzar. Y en el caso de educación, por ejemplo, de carrera técnica, de bachillerato tecnológico, serían competencias laborales extendidas porque van dirigidos a esa carrera técnica. Este currículum, esta organización curricular, está establecido por la Subsecretaría Federal a través del acuerdo 2108-25 o 2108-2025, que se refiere al marco curricular común de la educación media superior. El acuerdo 2108-25 es por el que se establece el marco curricular común de la educación media superior. Es importante también que ustedes se aprendan los números de acuerdos y a qué documento, a qué tema, a qué, por ejemplo, componente se está refiriendo. En este caso es el marco curricular común de la educación media superior, este acuerdo. Y en el caso del sistema de Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana, o mejor conocido como SIMBANEM, vamos a tener que es el acuerdo 220825 que les mencionaba, tiene que ver con la portabilidad, con el tránsito, con la equivalencia, con el valor de esos estudios de nivel educación media superior a nivel nacional, independientemente de la escuela donde hayan estudiado y que pueden moverse, que pueden, en este caso, darle esa equivalencia en otro, en otra escuela, en otro estado, y ese se establece, como les menciono, por el acuerdo 220825, que es el Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, SIMBANEM. Y el otro, pues, es el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, que es el acuerdo 210825. Vamos a regresar a la imagen, digo, al documento que estábamos revisando en un inicio. El marco curricular común de la educación media superior regula, orienta y norma la impartición de la educación media superior desde una perspectiva humanista, intercultural y de género. Sus características son las siguientes. Entonces, si les preguntan las características del marco curricular común de la educación media superior, tienen que recordar estos 7 que se mencionan aquí: integral, articulador, inclusivo, abierto, orientador, regulatorio y flexible. Estos son las 7 características que va a tener este marco curricular común de la educación media superior y por las cuales también les pueden preguntar. Entonces, nada más es recordarla, en este tal vez si sea el caso de que lo tengan que memorizar las características, y no es complicado porque solamente pues es una palabra y son 7. Ya ustedes verán de qué forma lo memorizan, si nada más por lo que recuerden de manera, digamos, desordenada, o si ustedes le dan en este orden, una por uno, írselos aprendiendo o recordar sus iniciales, o cuando lo vean, pues nada más ponerse a pensar si pertenecía a las características o esta palabra no tiene nada que ver con lo que yo revisé. Permite el tránsito libre y accesible de los estudiantes dentro del sistema educativo nacional a través de la simplificación de la equivalencia y revalidación de estudios. Además, facilita el procedimiento administrativo que garantiza que el estudiantado pueda realizar un cambio de plantel o servicio educativo dentro de las instituciones de educación media superior que integran el Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, SIMBANEM. Entonces, este Sistema Nacional de Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana permite todo esto.
De igual forma, recordar a qué se refiere principalmente la palabra de equivalencia, equivalencia, revalidación, portabilidad, tránsito, que eran las palabras que nosotros revisamos. Entonces, tránsito, portabilidad, equivalencia y revalidación. Así como también pues el tener el reconocimiento de y validez en todos los diferentes estados o dentro de territorio nacional. En este sentido, a partir del modelo educativo 2025 y de la visión compartida de alcanzar un perfil de egreso común, contamos con una referencia de horizonte educativo que nos permite avanzar en el mismo camino. De esta manera, la comunidad estudiantil, la comunidad docente, las autoridades educativas y la sociedad en general podemos orientar nuestras acciones hacia ese logro con base en la orientación y regulación que se establece en el marco curricular común de la educación media superior. En el marco curricular común de la educación media superior se establece una base común. Se reitera el compromiso institucional de colocar al estudiantado al centro de las políticas educativas, promoviendo condiciones para que sus voces, experiencias y saberes sean parte fundamental del quehacer educativo, respetando la heterogeneidad regional y promoviendo trayectorias educativas incluyentes, pertinentes y articuladas, con el propósito de fortalecer el derecho a una educación que sea pública, gratuita, laica, universal, intercultural, incluyente y con justicia social. Para comprender la actualización, te mostramos las siguientes ideas. El modelo educativo 2025 sustenta los fundamentos filosóficos, pedagógicos y políticos que orientan su diseño y puesta en práctica. Las características del marco curricular común permiten vincular las acciones educativas en el espacio público local, incluyendo a la familia, comunidad, sector productivo, entre otros, en el proceso de enseñanza y el aprendizaje, articular con la formación que brinda la educación básica y con la educación superior, y en su caso, con el ámbito laboral, ello con el objetivo de contribuir a la formación integral de las personas durante todas las etapas de su vida, desde la niñez hasta la edad adulta, respetando las diversidades e identidades y considerando los principios de la nueva escuela mexicana. Dentro del proyecto de la nueva escuela mexicana y de este marco curricular común de la educación media superior, es importante que ustedes recuerden, hay una conexión, hay una articulación entre la educación básica, la educación superior y obviamente el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que considerar, ya revisamos la trayectoria educativa, entonces tienen que conocer lo que ocurrió antes de educación media superior y lo que va a ocurrir después de educación media superior, que en este caso sería entrar a la educación superior a una universidad o irse a una empresa, a un trabajo ya en este ámbito laboral o que ellos sean emprendedores, pero es importante que exista conexión. Este proyecto busca que tenga una progresión, que tenga una continuidad la educación, desde educación básica hasta educación superior dentro de la educación pública. Entonces, dentro de lo que les corresponde a ustedes es contemplar cuál conocimiento previo ya tienen sus alumnos, cuál es el que les van a dar ustedes y cuál es la base que es necesario también que los alumnos tengan para que puedan transitar al siguiente tipo educativo de manera sencilla, de manera fácil. Enriquecer el currículum fundamental de los estudios de bachillerato equivalentes con asignaturas que diversifican los planes y programas de estudio para corresponder con los distintos contextos, regiones y localidades del país, así como atender los intereses y necesidades de los distintos tipos de población que requieren acreditar los estudios de bachillerato o equivalentes.
Asimismo, permite que el personal docente aplique la autonomía en la didáctica para acompañar las trayectorias estudiantiles determinadas por la diversidad de contextos, tipos de bachillerato, servicios educativos de educación media superior, características del estudiantado y del personal docente a partir de lo indicado en los propósitos formativos. Facilitar el acceso y permanencia en toda la población a la educación media superior con la diversidad de servicios educativos que comparten los mismos propósitos en cada currículo. Desarrollar los aprendizajes para contribuir a la formación de las personas en los ámbitos personal, académico, científico, social, laboral y profesional. Es importante que ustedes recuerden estos ámbitos donde se van a desarrollar estos aprendizajes y en los que van a estar formados, pues, los alumnos, que va a ser para el ámbito personal, académico, científico, social, laboral y profesional. En este caso, seis, son seis ámbitos los que ustedes tienen que recordar. Proporcionar elementos que permiten al estudiantado en su formación tomar decisiones sobre su presente para desempeñarse en el ámbito personal, familiar, académico, comunitario, social y en su caso integrarse al ámbito laboral y profesional en su desarrollo y convivencia con respeto a los derechos de todas las personas y definir acciones normativas, operativas y académicas que regulan la configuración y funcionamiento de la oferta educativa. El perfil de egreso constituye el horizonte formativo global que se logra con el aporte de los conocimientos a lo largo de la trayectoria estudiantil en diversos semestres. Más adelante conoceremos los rasgos que lo constituyen. A fin de mostrar los cambios específicos del marco curricular común de la educación media superior, revisemos el siguiente gráfico. En los documentos que lo integran, ¿qué documentos van a integrar a este modelo 2023 y 2025? Ustedes para el examen, como les comento, nada más tienen que enfocarse al modelo 2025. Una vez que pase su examen, ustedes es necesario que revisen todavía cómo estaba o está integrado el modelo 2023 desde el aspecto que les menciono, que si les dan un grupo de quinto o sexto semestre, posiblemente todavía sigan trabajando con este modelo 2023 porque todavía pues queda, digamos, la última generación de que puedan egresar, pero se sigue trabajando con este modelo 2023. Pero esto ya sería cuando estén frente a grupo. Para el examen, ahorita se tiene nada más que enfocar a este. El sistema, en este caso, ¿qué documentos están integrados en el modelo 2025? El Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, Modelo Educativo 2025, el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Los programas de estudios, que en este caso sería el programa sintético o los programas sintéticos que nos va a proporcionar la Secretaría de Educación Pública de nuestras asignaturas. Currículum ampliado, acompañamiento a las trayectorias estudiantiles y la formación socioemocional. El programa Aula, Escuela y Comunidad, que es el PAEC. Esos son los documentos que se contemplan del modelo educativo 2025. ¿Cuáles son las denominaciones del modelo 2025? Aquí sí es importante que conozcamos cómo eran considerados en el modelo 2023. En el modelo 2023 se llamaba aprendizaje de trayectoria, es decir, lo que se contemplaba a lo largo de los diferentes semestres
y con las características, habilidades que tenían que salir los alumnos. Entonces a eso se conocía como aprendizaje de trayectoria. La mayoría de los docentes, como les comento, debido a la complejidad de que era recordar a la mejor el aprendizaje de trayectoria, o por costumbre, pues les seguían llamando pues el perfil de egreso para más fácil. Para los cuates, el perfil de egreso. Entonces, en esta modificación ya lo dejaron como perfil de egreso porque era el término que todo el tiempo siguieron utilizando los maestros y que en este caso pues es más fácil como de decir, ah, sí, entiendo a qué se refiere, a diferencia de aprendizaje de trayectoria, de que era difícil de recordar, no sabía si se trataba de un contenido, no sabía si se trataba de tu asignatura, no sabía si se trataba de alguna habilidad, no sabía si se trataba de un conjunto de saberes y habilidades. Entonces, en este caso, se quedó como perfil de egreso, pero digamos que pues al final de cuentas es lo mismo uno y otro, solamente que pues ya con una denominación, un concepto, un término más sencillo de recordar y de utilizar. Entonces, modelo 2025, el primero que van a considerar es el perfil de egreso. Después es la asignatura. Antes se estaba llamando unidad de aprendizaje curricular, UAC. Unidad de aprendizaje curricular o WAC. Y estas eran áreas de conocimiento, dependiendo si era fundamental, la asignatura fundamental o extendida, o dentro de los ámbitos de formación, bueno, en este caso sí los extendidos. Entonces, nosotros aquí serán llamadas WAC, o unidades de aprendizaje curricular. De igual forma, lo mismo ocurrió. Era difícil para el docente acordarse del nombre completo o era mucho más largo y todo el tiempo los maestros andaban diciendo mi asignatura o algunos que sí aprendieron a manejar el término, pues nada más decían mi WAC, mi WAC, mi WAC, pero nunca si les preguntabas qué es la WAC, se quedaban algo algo de unidad de aprendizaje, pero ya no se acordaban de curricular, o decían algo de aprendizaje, pero de aprendizaje curricular, pero no me acuerdo del principio. Entonces, más fácil mi WAC, pero todo el tiempo la mayoría le llamaba asignatura. Entonces, en este caso, es asignatura el segundo elemento, la segunda denominación que van a contemplar. Después, metas educativas. Antes eran metas de aprendizaje, aquí no cambió mucho, pero pues actualmente pues son estas metas educativas, que es lo que se busca dentro de pues educación media superior, cuál es el logro que se va, la meta que hay que alcanzar, el objetivo, el propósito de esta, de su asignatura, el propósito de su asignatura. Después nosotros teníamos progresiones. Progresiones o progresión. Antes era progresión que se refería a esta habilidad, actitud, valores, formación socioemocional que se iba adquiriendo de manera progresiva, es decir, poco a poco, de lo más sencillo a lo más complejo. Y en este caso se dejó como propósito formativo, pero les digo, pues significa o se refiere a eso. Se quedó como propósito formativo. Y y este también pues se adquiere a lo largo del semestre, a lo largo de educación media superior. Y finalmente estaba contemplado como categorías, subcategorías, conceptos centrales y conceptos transversales, pero pues para más fácil eran los contenidos, que en ese caso, por ejemplo, se refería como a temas, a subtemas, a conceptos que se tenían que ver, digamos, o eran fáciles de revisar referente a tu asignatura, y había otros conceptos que pudieran ser más extensos, más amplios y que incluso no tuviera, digamos, que un término para revisarlos. Entonces, en este caso ya se resumió a contenidos. Bueno, ya se cambió el nombre a contenidos. Entonces, ustedes dentro de su planeación van a encontrar estas denominaciones.
y considerar todo esto. Perfil de egreso, la asignatura, el perfil de egreso les comentaba, son todas las habilidades, conocimientos que tiene que adquirir el alumno a lo largo de educación media superior. En la asignatura, pues la que les corresponde a ustedes, cuál es su asignatura, su área de conocimiento, las metas educativas, lo que pretende alcanzarse dentro de educación media superior, los y dentro de su, les mencionaba los contenidos, por ejemplo, de su asignatura. Los propósitos formativos son estas habilidades que se van adquiriendo poco a poco, desde primer semestre hasta sexto semestre, y de igual forma los conocimientos y los contenidos, pues en este caso todos los que nos menciona el programa sintético, el programa que nos da la SEP, que es necesario como conocimiento fundamental para precisamente poder alcanzar el perfil de egreso, para contemplar estos propósitos formativos, las metas educativas, y estos contenidos nosotros los vamos a organizar conforme a creamos que es más conveniente. Entonces, esto es la primer parte de lo que ahorita nosotros vamos a revisar. Solamente lo dejaríamos hasta aquí. En la siguiente sesión vamos a analizar ahora cómo están integrados la parte del currículum ampliado, que es el que contempla la formación socioemocional y el programa Aula Escuela Comunidad. Y eso pues ya lo revisaríamos en la siguiente sesión. Ahorita, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Van a irse aquí en este archivo, en este documento que yo ya se los compartí, van a encontrar un enlace. Ustedes, si lo escanean con su celular, los va a dirigir a la página de donde van a encontrar los programas sintéticos de su asignatura. Entonces, ustedes nada más aquí pueden escanear el código o sencillamente tiene un hipervínculo el documento, se ven, se les activa la manita y cuando ya estén aquí con la manita, le dan clic normal, clic izquierdo y los va a dirigir a la página de donde van a encontrar pues todos estos programas y ya nada más ustedes verían cuál es el programa que les corresponde. Aquí, por ejemplo, tienen el de pensamiento matemático, pensamiento filosófico y humanidades, inglés, cultura digital, lengua y comunicación, ciencias naturales, ciencias sociales y conciencia histórica. También tienen el programa Aula, Escuela y Comunidad, que esto les digo ya lo vamos a revisar el día de mañana y bueno, perdón, en la siguiente clase. Y finalmente la formación socioemocional, donde aparecen los ámbitos de formación socioemocional. Aquí vienen todos juntos. Nada más, si pertenecen a uno de estos ámbitos de formación socioemocional, pues ustedes tendrían que buscarlo dentro de este documento. Aquí les aparece, por ejemplo, ver programa y ya se abre el documento y ya nada más ustedes buscarían pues el ámbito de formación socioemocional al que corresponde. Por ejemplo, aquí vemos que este es el ámbito de educación para la salud. Más abajo está el de ámbito en educación integral en sexualidad y género, y así con los 5 que están contemplados en esos ámbitos. Estos programas es importante que ustedes los revisen de forma independiente, porque no vamos a revisar más adelante la estructura de uno de ellos como ejemplo, pero yo les voy a enseñar cómo hacer de manera, en una sesión les voy a mostrar cómo es que se hace una planeación para que ustedes también sepan cómo hacerlo y cuando ya lleguen frente a grupo, pues tengan idea de cómo se hace, cómo está organizado. Tal vez no tengan, digamos, la velocidad, la experiencia para poder utilizar rápidamente el formato para integrar actividades o lo que sea, pero por lo menos tienen idea dónde va cada cosa
y cómo es que se arma una planeación. Y ya estamos revisando pues los componentes por separado. Entonces, ahorita ustedes estos programas revísenlos por su cuenta. Como les menciono, si le dan clic al documento, los va a dirigir hacia la otra página y ya nada más ustedes se meten al que les corresponda. Este programa va a ser conforme a su tipo de valoración. Recuerden que en su ficha de registro viene su tipo de valoración, ustedes ya lo conocen y saben cuál es la asignatura que les corresponde. Entonces, si por ejemplo ustedes están participando para lenguaje y comunicación, abren el de lenguaje y comunicación, solamente se va a hacer su único programa junto con el del PAEC, porque ese se utiliza. Entonces, aquí ustedes ya van a revisar este documento de forma individual. No van a revisar, por ejemplo, en este caso, las tablitas que vienen aquí. O sea, estas tablitas solamente son los contenidos, las metas. Si se dan cuenta, aquí viene la meta, los contenidos, los propósitos, su asignatura. Pero estos ya van a utilizarlos cuando planeen. Lo que yo quiero que ustedes revisen es donde les mencionan ¿en qué se enfoca su asignatura? ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, aquí la presentación, pues esa sí la tienen que ustedes revisar por su cuenta. Después, aquí les mencionan, por ejemplo, en el caso de lengua y comunicación, que van a impartirlo en primer semestre, segundo semestre y tercer semestre. En el caso de de lengua y comunicación, por ejemplo, aquí ustedes no tendrían que preocuparse a la mejor ahorita ya por el modelo 2023, porque saben que para primero, segundo, tercero y cuarto semestre ya se está trabajando con el modelo 2025. Pero va a haber otras asignaturas, que es, por ejemplo, pensamiento matemático, donde si yo me fijo, voy a bajar, si yo me fijo, pensamiento matemático, está contemplado para primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre, sexto semestre. Es decir, como está contemplando quinto y sexto semestre, sí tengo que darle en algún momento una revisada al modelo 2023. Pero como les menciono, lo que me interesa aquí es que ustedes revisen cuáles son las metas educativas de su asignatura y ya donde les aparezca, por ejemplo, aquí pensamiento aritmético, porque eso van a impartirlo en cada semestre. Pues esto ya ustedes lo revisan en el momento que vayan a hacer su planeación, pero para el grupo, para el número, digamos, de semestre en el que vayan o que vayan a impartir clase, ya revisan de forma específica qué es lo que van a enseñar, porque por ejemplo, de pensamiento matemático en primer semestre van a dar pensamiento aritmético. En segundo semestre va a ser algo distinto. Entonces, ya de forma específica, eso ya más adelante con calma cuando hagan su planeación, lo revisan o después de que pase su examen. Ahorita únicamente les van a preguntar, por ejemplo, de la meta educativa, propósitos, contenidos formativos, pero solamente este fragmento, o sea, esto que está aquí, donde explica en qué va a consistir su trabajo, en qué se enfoca pensamiento matemático. Esto solamente es lo que ustedes tienen que leer, pero ya estas tablitas donde incluyen propósitos, contenidos, metas, ese ya lo van ustedes a ocupar para su planeación, pero como les digo, ya cuando estén frente a grupo. Lo que sí tienen que revisar son estas orientaciones pedagógicas, la planeación didáctica, cómo es que se integra, que les menciono, yo se las voy a explicar, y de ahí hacia abajo, o sea, de ahí hacia abajo sí es importante que ustedes lo revisen por su cuenta. Los contenidos son las únicas tablitas que ustedes no van a revisar porque les menciono eso ya es para planear. Entonces, esto ya es digamos, una actividad individual que ustedes tienen que hacer porque cada uno de ustedes tiene una asignatura distinta. Entonces, no podemos revisar una por una porque no nos daría tiempo y aparte eso ya les corresponde a ustedes, como les digo, para sobre todo la parte de la planeación.
Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esto, de este tema que revisamos el día de hoy.